Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo en el blog jurídico de Panorama Náutico. Cuando empezamos con el blog hablamos, no sé si recordáis, eso fue en octubre, del tema de las famosas banderas extranjeras, es decir, de muchos barcos que estaban abanderados en España y por las razones que fueran, sobre todo para evitar inspecciones, cambiaron la bandera y se fueron a otros países, Holanda y Bélgica en general. Decíamos que esto se estaba terminando, sobre todo el caso holandés. En Bélgica parece que todavía se aguanta, pero lo cierto es que muchos armadores han decidido volver y abanderar el barco en España. Y como siempre, sorpresas, aquí la situación ha sido reabanderar el barco, ha sido bastante problemática y es una cosa que no está previsto en ninguna norma. Recordemos que el abanderamiento de un barco, poner la bandera española, está regulado por un Real Decreto, el 1435 del año 2010. Y para los barcos con marcado CE es un procedimiento bastante sencillo, ¿no? Porque estos son los barcos a partir del año 98 que se establece el marco de CE, es un procedimiento bastante sencillo. Para los barcos que no tenían marcado CE es más complejo abandonar en España, ¿no? Porque o había que presentar o que el barco estuviera ese modelo que había de haber pasado una inspección en los años anteriores, o en todo caso, ¿no?, si el barco había estado antes de matriculado en la Unión Europea, ¿no?, había que hacer un proyecto técnico para poder abanderarlo en España, ¿no? Si no había estado ese barco abandonado en la Unión Europea, evidentemente tenía que hacer el marcado CD por unidades, que es una cosa muy compleja y muy cara. Es decir, tenías que coger tu barco, imaginaos un barco contenido en Estados Unidos, tenías que hacer un proyecto y además obtener el marcado CD por unidad, es decir, una inspección que se revisara que el barco cumplía con la normativa del marcado CD, lo cual era muy complejo. En el caso concreto que nos vamos a referir hoy es de los barcos que habían tenido su bandera española y luego se abanderaron, como decíamos, por lo general en Bélgica o en Holanda, aunque puede ser en otro sitio, y ahora van a volver a la bandera española, que en principio debían de cumplir con lo que establece el decreto, es decir, como si fuera un abanderamiento nuevo, ¿no? Y exigiría, como mínimo, que se presentara un proyecto técnico del barco y aparte de pasar una inspección por parte de la Capitanía Marítima, es decir, que bueno, tiene un cierto precio. Por suerte, intentando alentar este retorno de los barcos a la bandera española, por la Dirección General Mercante se ha promulgado la Instrucción de Servicio número 3 del año 2009, en el cual regula la forma en que se puede hacer este retorno a la bandera española para los barcos que han estado ya abanderados. Y esto es bastante fácil. ¿Por qué? Si el barco ya tenía, o el propietario del barco que ahora está abandonado fuera, siempre en la Unión Europea, tiene un certificado de navegabilidad del momento en que el barco está abandonado en España, con ese documento ya le sirve como requisito técnico para iniciar el abanderamiento de aquí. Y lo que tendría que pasar también es un reconocimiento adicional del mismo tipo que el reconocimiento periódico, es decir, el que se pasa los barcos de lista séptima, por ejemplo, cada 5 años, ¿no?, el que lo pasa la ITB, que sería lo que tenía que pasar. Es decir, con esos dos elementos ya el barco podría abandonarse en España, ¿no? Inclusive existe la posibilidad de que el barco sea eximido de pasar este reconocimiento intermedio, ¿no?, que se llama en este caso extraordinario, que debía estar eximido en el caso de que el armador pueda acreditar que ese barco, durante el periodo que estuvo, diríamos, abanderado en otro sitio, ha pasado también algún tipo de inspección. En el caso de Holanda y de Bélgica sabemos que no hay, pero en el caso de que fuera otro registro en el cual se exigiera esta inspección, sí que podría abanderarse directamente sin tener solamente presentando el certificado de Navidad y sin tener que presentar lo que decíamos o pasar este reconocimiento adicional. Lo que parece ser que no ha quedado muy claro es el tema cuando un barco vuelve a España, qué pasa con el impuesto de matriculación, ya sabéis, con el impuesto especial sobre el término de transporte, que parece ser que algunas capitanías están teniendo problemas. De eso vamos a hablar en una próxima entrega porque creo que es un tema bastante complejo y que merece un buen análisis. Hasta la próxima.